cordial saludo a todos. Soy el alumno Miguel Alberto Cocho Díaz, estudiante de la carrera profesional de Psicología en el segundo ciclo en la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. Hoy, en mi video etnográfico, voy a hablarles sobre uno de los mayores hitos culturales, el cual es el Museo Tumbas Reales de Zipán. Para comenzar, el presente Museo Arqueológico Tumbas Reales de Zipán es uno de los elementos históricos más representativos del Perú. Fue inaugurado en el año 2002 y su diseño arquitectónico está inspirado en las antiguas pirámides truncas de la antigua cultura mochica. El museo presenta la exhibición de las tumbas reales, las cuales están acompañadas de 35 figuras en movimiento que representan la disposición de una corte de un guerrero mochica, así como de vitrinas que contienen casi medio centenar de joyas, trajes y objetos. La finalidad de este video es poder hablar de uno de los patrimonios culturales más importantes que se encuentran en el Perú, debido a que de esta manera podemos dar cuenta, tanto estudiantes como turistas, el gran valor de poder examinar y visitar el fantástico museo, y de esta manera poder forjar la importancia de saber cada vez más las cosas tan maravillosas que existen en nuestro país. Para conocer más sobre el trasfondo del museo, debemos remontarnos al año 1987, cuando un grupo pequeño de arqueólogos hacían los primeros intentos para instalar un campamento al mando del Dr. Alba, Susana Meneses y Luis Cherazurita. Cuando comenzaron las excavaciones en el abril de ese año y a fines de julio, se reportó el hallazgo más importante de las últimas décadas en la pirámide de Huacarjada. El hallazgo fue uno de los más importantes de América y el primero en el que se encontraba un gobernante perteneciente a la cultura mochica. Era la tumba del señor de Zipán, la cual fue la primera de 16 tumbas de la realeza mochica. Por otro lado, los estudios realizados a los restos encontraron y detallaron que el antiguo jefe mochica era una persona de aproximadamente 1,65 m de altura, que rondaba entre los 30 años de edad. Además, junto a sus pies y cabezas se encontraban los esqueletos de 2 mujeres y en sus laterales los esqueletos de un perro y 2 llamas. En el encuentro también se pudieron admirar sonajeras, protectores coxales, narigueras, entre otros ornamentos de oro, cobre y plata fabricados por los orfebres mochicas desde hace 1700 años. Hablando más sobre el museo, este se ubica en la ciudad de Lambayeque, en el departamento del mismo nombre, y es uno de los museos más interesantes y populares en el Perú, debido a que cuenta con más de 2000 piezas entre joyas, ajuares funerarios, cerámicas, etc., siendo por ello uno de los primeros en la historia peruana en retratar la majestuosa historia de un gobernante antiguo del país. El museo está dividido en 3 pisos, los cuales se diferencian muy bien por la diversidad de cosas que se presentan en cada uno de ellos, siendo que la tumba del señor de Zipán está presente en el primer piso, la cual puede ser vista solo a distancia. También se puede observar los acompañantes del gobernante en sus tumbas, incluyendo también los animales. En el segundo nivel hay una reproducción de la examinación y descubrimiento del señor de Zipán, y en el tercer nivel se encuentran toda la información referente a la cultura mochica, no solo su organización, tanto política como económica, sino también de los hechos históricos importantes presentes en su historia. Además, como última sorpresa del museo, cuenta con una llamada Casa Real, que aquí se encuentra una habitación que contiene alrededor de 35 maniquíes que cuentan con movimiento y están acompañadas por luces y música del contexto. Buenos días, soy la docente, magíster Sara Denise Romero Mendoza, de la especialidad del área de Ciencias Sociales. Buenos días, Luis. Bueno, para comenzar, ¿puedes decir de dónde es usted? Yo soy de la ciudad de Chile. Como vamos a hablar sobre el museo, quisiera preguntarle cómo usted conoció el Museo Tumbas Reales. Correcto. Yo conocí el Museo Tumbas Reales, en primer lugar, soy guía de turismo, ¿no? Aparte de docente, soy guía de turismo. Entonces, el Museo Tumbas Reales lo conocí antes de que se inaugurara. Primero, especialmente, conocí el lugar donde se hallaron las tumbas y el Museo Tumbas Reales que se construyó en el 2002. ¿Y cómo conoce la historia del museo? O sea, de la construcción y el trasfondo que tiene para la elaboración del museo. Claro. El museo se construye, sabemos que existía ya un museo anteriormente, que era el Museo Bruni. Se construye por la misma necesidad de exponer, de exhibir estas piezas arqueológicas y tumbas que se han hallado en los años 1987, que fue la del señor de Zipán, el primer descubrimiento, y un gran descubrimiento comparado con Tutankamón de Egipto. Y bueno, se construye tomando en cuenta siempre las estructuras de los
incas en nuestro país. ¿Cómo es esa estructura? Son pirámides truncas. Y Celso Prado, que es un arqueólogo, un arquitecto peruano, fue el que hizo el diseño de este museo. Se construyó en el 8 de noviembre, fue la inauguración del 2012. ¿Podría decir dónde podemos encontrar el museo? ¿Dónde se ubica? El Museo de Tumbas Reales se ubica en la ciudad de Lambayeque, ¿no? Que está a unos 11.5 kilómetros de Chiclayo. ¿Pone el museo en sus instalaciones? Claro, el Museo de Tumbas Reales está exponiendo 3 tumbas principales, que son la tumba del señor de Zipán, la del viejo señor de Zipán y la tumba del sacerdote. Pero aparte de ello también están otras tumbas, como la tumba 5, la tumba 7, si no mal recuerdo, la 11, la 12, porque en total son 16 tumbas que se han hallado en sí. ¿Qué representa para usted el museo? ¿Qué sentimiento le da la representación del museo? Bien, sabemos nosotros que un museo es especialmente para darnos a conocer la importancia que tuvieron estas culturas pre-incas en nuestro país. Y no solo pre-incas, sino también incas, ¿no? Si hablamos en general de los museos. Ahora, en el caso de la tumba del señor de Zipán, pues nos hace reconstruir la historia de cómo fue esta cultura, ¿no? De cómo se desenvolvió este pueblo, esta cultura que sabemos nosotros que su ubicación geográfica es en Trujillo, surge la cultura mochica, ¿no? Pero se extiende, o sea, van conquistando diversos pueblos y entre ellos llegan a Zipán. Y luego termina en su última fase en Pampa Grande. Y de esa impresión que nos da de cómo se encuentran a los acompañantes, también vemos sus ornamentos, todo lo que él llevaba, como pectorales, coronas, orejeras, narigueras, ¿no? Y la importancia que ellos fueron los moche, ¿no? Fueron una cultura que los grandes metalúrgicos, y que bueno, fue parte de la enseñanza para las culturas posteriores, como fue la cultura chimú y la cultura lambayeque. Okay. ¿Nos podría hablar un poco más sobre la cultura mochica que expone el museo también, aparte de las tumbas? La cultura mochica se desarrolló en el Valle de Mochi, en el Trujillo, ¿no? Esta cultura era netamente guerreros, ¿no? Guerreros, monjes militares. Fue una cultura muy importante, como te dije, grandes metalúrgicos, y de ellos también tenemos algo que es muy trascendental, que son los famosos canales de irrigación. Ellos construían esos canales de irrigación, ¿no? O sea, esos canales de irrigación que nosotros los vemos cuando pasamos en el transcurso de nuestro recorrido, por ejemplo, de Chiclayo hasta Reque, o cuando nos vamos hacia Lambayeque, o vamos a Tucumán, o vamos al bosque de Poma, ¿no? Podemos observar esos canales de irrigación que fueron construidos por ellos. O sea, ese es un legado, ¿no? Que nos han dejado los mochicas en cuanto a técnicas, ¿no? Constructivas de irrigación, ¿no? Son los canales de irrigación, como te manifesté anteriormente, también la metalurgia, grandes también en lo que es una cultura que tuvo un gran desarrollo, no solo se extendió acá hacia Lambayeque, sino también fueron hacia Piura. Y por último, en el sur, llegaron hasta Uramenco. Interesante. Y como última pregunta le quería decir si usted considera que el museo debería ser patrimonio cultural del Perú. Lógico. ¿Por qué patrimonio cultural? Porque es algo que nos representa, ¿no? Y nos muestra sobre el origen de estos pueblos, sobre su desarrollo, ¿no? No solo en lo cultural, sino también en lo económico, en lo político, en lo social, cómo se desarrollaron esta cultura, cómo surgieron y cómo fueron alcanzando el desarrollo del tiempo. También sus creencias, todo. Lógico, sus creencias en cuanto a su religión, a sus ritos, ¿no? Sabemos que ellas tenían sus diversos rituales, sus divinidades, así como los griegos crearon sus dioses imaginarios, ellos también tenían sus dioses, ¿no? Sus divinidades. Como el dios Ayavaya, que es la principal divinidad de los mochis. Interesante, Miss. Muchas gracias por su participación en mi producto final. Le agradezco mucho por ayudarme y agradezco a todos por su atención. Muchas gracias. Con esto podemos concluir que el descubrimiento de la tumba del señor Zipán
representó un importante suceso en la representación arqueológica internacional, siendo la primera ocasión en que se encontró los restos de un soberano antiguo en condiciones casi perfectas. Es por esto que el hallazgo significaría uno de los enterramientos con más valor representativos en América, a tal nivel que las tumbas de Tutankamón. Como pudimos notar, pasando por el museo, notamos el impecable orden de cada uno de los objetos en exhibición, tanto los elementos de artesanía, la conservación de las tumbas, o hasta la información escrita en cada uno de los objetos. Es por esto que en esta investigación reafirma el interés colectivo en examinar y explorar las maravillosas culturas antiguas que hacían presencia en el Perú, y así contribuir en la investigación e interés colectivo de tanto estudiantes como turistas interesados. Concluyendo, doy gracias a todos por su atención y presencia en mi trabajo documental etnográfico, deseándoles siempre los mejores deseos.